Hace unos meses, o un añito y poco, no demasiada gente se tomaba en serio a Fede Valverde, ¿no? Se le tenía como un buen jugador, que sobre todo en un contexto muy determinado podía incluso ser brillante, pero al que le costaba adaptarse a otro tipo de fútbol tal. Ahora ha dado tal rendimiento y ha ofrecido un crecimiento tan bestia a Fede Valverde que estamos incluso viendo debates, conversaciones en las que directamente dicen, oye, ¿y si estamos ante un nuevo Steven Gerrard? ¿Y si Fede Valverde supera en cuanto a nivel a Steven Gerrard? Ojo que no lo digo yo, lo dice Luis Suárez, lo dice Carlo Ancelotti, vamos, que el debate, la conversación ya está en la calle. La que has liado, pajarito, la que has liado. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? En el mundo del fútbol hay, sobre todo en el periodismo y tal, hay una serie de artículos, de noticias, tal, que a mí me dan mucha grima, que no puedo con ellos, que me sacan lo peor de mí. O sea, es como cuando mi hija está durmiendo y de repente hay un ruido absurdo en casa o de algún vecino que se pone a dar portazos, se despierta la niña y yo me pongo histérico. Bueno, pues esto es lo mismo. Hay artículos que seguro que habéis leído alguno alguna vez o habéis visto algún título alguna vez. El nuevo Messi, X, el nuevo Cristiano, X, el nuevo Vinicius que ya la rompe en Brasil, X, el nuevo Neymar, tal, o sea, ese tipo de artículos tal, a mí es que me ponen de los nervios porque es un clickbait de manual, buscan que la gente pique porque claro, tú dices, a este le comparan con Neymar, pues como cuando Halilovic, los más viejos del lugar se acordarán, Halilovic era el nuevo Messi allí en la cantera del Barça, y ahora no estará ni en Sabadell, el chico jugando, pero bueno. En el Real Madrid, o en torno a Fede Valverde, se ha creado ahora una especie de conversación comparativa entre Fede Valverde y Steven Gerrard, pero que no la ha generado la prensa en este sentido. Y es algo que, pues ahí ya sí que me gusta meterme, porque cuando veo una comparación de este estilo, pero que no la genera la prensa, sino que la genera los protagonistas, los hombres que están metidos en el mundo del fútbol, como en este caso, repito, Carlo Ancelotti y Luis Suárez, pues yo creo que sí que merece un poco prestarle cuanto menos atención. Steven Gerrard, bueno, los muy jóvenes no conocerán a Steven Gerrard o al Steven Gerrard en su pico más alto de forma tal. Steven Gerrard fue, pues quizá el primer gran box to box, con permiso de Patrick Vieira, que hubo en el fútbol europeo, un jugador absolutamente legendario en la historia del Liverpool, un futbolista que dominaba casi todas las facetas en el centro del campo, que además tenía mucho gol, tal, y se empieza a comparar, se empieza a asimilar su fútbol con el que está mostrando poco a poco Fede Valverde. A ver, vamos a ser serios, Fede Valverde todavía no ha llegado a ese punto. Fede Valverde a mí me parece que ya es una estrella, yo lo llevo diciendo unas cuantas semanas, y de ese carro no me va a bajar nadie, o de ese burro no me baja nadie, pero bueno, Steven Gerrard es una cosa muy seria. Y también os digo, por el otro lado, los que vengan a compararlo, por ejemplo, con el palmarés, pues hombre, Fede Valverde, a poco que tenga un poquito de suerte en los próximos años, va a barrer a Steven Gerrard en cuanto a palmarés. O sea que no nos vayamos por los títulos, que al final puede ser una estadística un poco engañosa, sino por el tema del fútbol. Steven Gerrard fue un jugador fantástico, increíble. A mí me gustaba mucho ver a Steven Gerrard. Recuerdo también el debate que había en torno a la figura del legendario capitán del Liverpool y de Frank Lampard, si os acordáis. ¿Quién es mejor? ¿El del Chelsea? ¿El del Liverpool? Bueno, pues Fede Valverde, por volver a Fede Valverde, que es que al final me lío con anécdotas e historias de abuelo cebolleta, teniendo yo 35 años. Fede Valverde, como decía en la entradilla, es un jugador que durante mucho tiempo se le encasillaron, mejor dicho, en este jugador con espacios bien, pero en el contexto en el que más juega el Real Madrid, que es su contexto contra un rival encerrado, contra un rival con las líneas muy juntas, tal, le cuesta. Y es verdad. Es verdad que a Fede Valverde le costó adaptarse a ese estilo, en el que, repito, es un estilo que el Real Madrid tiene que abordar el 70-80% de los partidos de una temporada, porque la inmensa mayoría de equipos contra el Real Madrid juegan a meter jugadores en su propio campo y a esperar a salir al contragolpe, líneas muy juntas, espacios reducidos, y ahí a Fede Valverde le costaba. Ahora ya no le cuesta. Fede Valverde es una bestia con espacios, Fede Valverde es una bestia sin espacios, Fede Valverde es un jugador que ya rompe líneas con naturalidad,
ya sea con sus zancadas, ya sea con el balón cosido al pie, ya sea con pases, ya sea con envíos en largo, y además ha demostrado que también puede ser incluso extremo, no un grande extremo, no estamos hablando de Vinicius, no estamos hablando del mejor Neymar, no estamos hablando del antiguo, bueno, de Luis Figo, quiero decir, pero es un extremo que en unas condiciones muy marcadas incluso puede hasta brillar, como hizo, por ejemplo, en la final de la Champions con esa asistencia a Vini. Ha llegado, digamos que ha llegado ya a ese punto en el que Fede Valverde se ha ganado el derecho a que le comparen con. Y la comparación ha llegado al punto de Steven Gerrard. Luis Suárez hoy, primero Luis Suárez, luego Carlo Ancelotti. Luis Suárez hoy, en una entrevista concedida al diario Marca, que os lo he comentado esta mañana en las portadas, que no me había leído la entrevista, pero luego al final me la he leído por la mañana, ha dicho lo siguiente, aquí lo estáis viendo. ¿De Valverde qué le impacta más? ¿Su poderío físico o su progreso técnico? Le preguntan en la entrevista. Y ya veis que nadie saca el nombre de Gerrard. Lo saca el propio Luis Suárez. Atentos. Yo sinceramente, y ahí están las hemerotecas, ya en 2017, cuando debutó Fede en la selección, dije que me hacía acordar a Steven Gerrard, que fue compañero mío en el Liverpool. Tiene unas condiciones parecidas. Un box-to-box, con pegada, cambio de ritmo, mucha llegada. No quiero comparar, pero las características son parecidas. A Fede lo vi venir y ha pegado un progreso bárbaro, rodeado de grandes estrellas. Le hizo muy bien. Repito, palabras de Luis Suárez. Bueno, Luis Suárez estuvo en el Liverpool, luego en el Barcelona, ahora se ha vuelto a Uruguay, delantero pues que, como él mismo ha dicho, ha compartido vestuario con Gerrard, sabe de lo que habla, y por las características que ha comentado, pues no es extraño que la gente pueda llegar a pensar que sí, que Fede Valverde puede parecerse a Gerrard. Y aquí yo quiero entrar en una matización. Jugadores que funcionen con espacios, que sean buenos en ida y vuelta, hay muchos, pero aquí estamos hablando de élite. Aquí no estamos hablando de que un jugador se desenvuelva bien en ese contexto, que en ese escenario pueda hacerlo mejor o peor, sino que estamos hablando de ya la absoluta élite. Es decir, de jugadores que pueden ser los mejores en una final de la Champions, en partidos decisivos de una liga, etcétera, etcétera. Y ahí está Fede Valverde. Bueno, pues Carlo Ancelotti ha sido preguntado también por el tema de Fede Valverde, y aquí sí que le han sacado la comparativa que el mismo Luis Suárez ha hecho respecto al uruguayo y a Steven Gerrard, y ha dicho lo siguiente, el entrenador del Real Madrid. Fede Valverde tiene muchas cosas de Steven Gerrard. Es muy bueno para él que lo comparen con un jugador así. Tiene todo el tiempo, y lo tiene todo además, para llegar al nivel de Gerrard y aún más. O sea que encima el propio Carlo Ancelotti aquí mete su puntilla diciendo, ojo, llegar al nivel de Gerrard y aún más. Por cierto, abro paréntesis, ha dicho Ancelotti que mañana Benzema va a ser titular contra Osasuna, que le ve muy bien físicamente, que le ve fresco, que le ve recuperado, y también ha dicho que Rodrigo, a día de hoy, sería titular en la final de la Champions. Es decir, Rodrigo ha llegado ya a un estatus en el que es indiscutible para Carlo Ancelotti. Si esto se mantiene así, la única duda, como comentaba como comentaba Iñaki Angulo en Twitter, y que yo lo venía barruntando, es si Rodrigo está en ese nivel, pues tienes que quitar o bien a Modric o bien a Kroos, porque a Tchouaméni lo vas a quitar, a Benzema o a Vinicius tampoco, pero bueno, eso es otra historia. Cerramos paréntesis, ya mañana vemos qué pasa ante Osasuna. Lo dicho, Carlo Ancelotti, de hecho, va más allá que Luis Suárez y dice que Fede Valverde puede superar en nivel a Steven Gerrard. Creo que estamos hablando de palabras mayores, pero claro, nadie conoce mejor a Carlo Ancelotti, o sea, a Fede Valverde, que el propio Carlo Ancelotti, que trabaja con él todos los días, que ha apostado por él, ya sea el contexto que sea, en banda, en el centro del campo. De hecho, yo creo que mañana contra Osasuna, aprovechando que hablábamos antes de ello, va a jugar Fede Valverde en el centro del campo. Creo que así va a ser, porque por lo que ha dicho Ancelotti, Rodrigo va a jugar, entonces el ataque será Rodrigo, Benzema, Vinicius, sin lugar a dudas. Y me interesa, fíjate tú qué tontería, pero me interesa esta comparación, me interesa este debate, me interesa esta conversación. Steven Gerrard para mí ha sido uno de los centrocampistas con los que más he disfrutado. El box-to-box de manual, repito, con permiso de Patrick Vieira, y Fede Valverde se está acercando a ese nivel. Y lo mejor es que Fede Valverde se está acercando a ese punto en una época en la que no aparecen demasiados box-to-box, o por lo menos no aparecen box-to-box con esa brillantez que podíamos tener en los 90 o a principios del siglo XXI. Y ahora quiero saber lo que pensáis vosotros. ¿Veis a Fede Valverde al nivel de Gerrard en el futuro? Repito, ahora comparan lo que es Fede Valverde y puede llegar a Gerrard y las características son similares, pero superarle.
Repito, estamos hablando de palabras mayores. Ya sé que muchos me dirán que el pico de Fede Valverde puede incluso haber ya superado al pico de Steven Gerrard, pero yo me refiero a una carrera completa. La carrera de Gerrard, que por palmarés será peor que la de Fede Valverde, es la carrera de un jugador que jugó muy bien en la élite durante muchísimos años. Y Fede Valverde, que hace 4 días, como quien dice, parecía que solo sabía correr, ahora está en una conversación en la que, oye, ¿y si este chico supera a Steven Gerrard? Yo me mojo y digo que es muy complicado, pero que si le respetan las lesiones, porque todo lo demás lo tiene ya de serie y el trabajo además es constante, si le respetan las lesiones, yo creo que Fede Valverde sí puede mejorar a Steven Gerrard, pero quiero conocer vuestra opinión. La de Luis Suárez ya la hemos visto, la de Carlo Ancelotti, que además es muy optimista, ya la hemos visto, la mía ya la conocéis, ahora quiero saber la vuestra. ¿Lo mejora o no lo mejora? Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.